Simulacro del permiso de aprendizaje para conducir en Florida. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril. A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor. D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Un conductor debe estar especialmente atento a motociclistas, bicicletas y peatones. ¿Por qué? A. Siempre tienen preferencia de paso. B. No tienen espejos retrovisores. C. Obedecen normas de tránsito específicas. D. Son difíciles de ver en el tráfico. D. Son difíciles de ver en el tráfico. ¿Dónde debe colocar su vehículo cuando se prepara para girar a la izquierda desde una vía de doble sentido a una vía de sentido único? A. En el bordillo derecho. B. Lo más a la derecha posible. C. Lo más cerca posible de la línea central. D. Ninguna de las anteriores. C. Lo más cerca posible de la línea central. Para evitar tener que hacer una parada de emergencia mientras conducen en el tráfico, los conductores deben: A. Conducir solo por el carril derecho. B. Tocar la bocina para advertir a los demás conductores. C. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que: A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Las señales reglamentarias son: A. Guías. B. Advertencias. C. Leyes. D. Sugerencias. C. Leyes. Antes de dar marcha atrás, debe: A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. B. Encender y apagar las luces delanteras. C. Mirar por los espejos para ver si puede avanzar. D. Bajarse del coche para ver si puede avanzar. A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento. Una señal octogonal significa que los conductores deben:
A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. Los efectos del alcohol al conducir incluyen: A. Mejora del juicio. B. Mejora de la coordinación. C. Ninguna de las anteriores. D. Mejores reflejos. C. Ninguna de las anteriores. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe: A. Incorporarse al tráfico de la autopista lo antes posible. B. Detenerse y esperar a que haya un espacio amplio en el tráfico, luego ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Ir a la siguiente rampa de entrada. D. Ninguna de las anteriores. B. Detenerse y esperar a que haya un espacio amplio en el tráfico, luego ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. Esta señal advierte a los conductores que: A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Si otro auto corre el riesgo de chocar contigo, debes: A. Hacer ráfagas con las luces delanteras. B. Hacer ráfagas con las luces de freno. C. Tocar la bocina. D. Usar las luces de emergencia. C. Tocar la bocina. Por la noche, es más difícil ver: A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Cuando conduzca cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños: A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Esta señal de tráfico significa: A. Ceda el paso. B. No entrar. C. Cruce de ferrocarril. D. Pase con precaución. B. No entrar. Las señales en forma de diamante: A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe: A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Una luz amarilla intermitente significa:
A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Cuando conduzca por grandes autopistas debe: A. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Los espejos cuando se disponga a cambiar de carril. A. Confíe siempre en. B. No se recomienda mirar. C. Nunca confíe en. D. Nunca utilice. C. Nunca confíe en. Cuando otros conductores a tu alrededor actúan con enfado, debes: A. Reducir la velocidad o apartarte de forma segura. B. Alejarte de la situación. C. Evitar el contacto visual. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Para su protección, los motociclistas deben: A. Mantener las luces delanteras y traseras encendidas en todo momento. B. Usar cascos homologados. C. Señalizar giros, cambios de carril y paradas. D. Ninguna de las anteriores. B. Usar cascos homologados. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone. C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda.
D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C. Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe: A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. Las señales verdes y blancas. A. Informan sobre direcciones y distancias. B. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas en la carretera. C. Dirige a los conductores hacia los servicios. D. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. A. Informan sobre direcciones y distancias. Son azules con letras y símbolos blancos. A. Señales de destino, señales de guía. B. Señales de advertencia. C. Señales de servicio. D. Señales reglamentarias. C. Señales de servicio. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Los semáforos suelen tener los colores de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, amarillo y rojo. B. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Rojo, verde y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. Una luz amarilla fija significa que pronto aparecerá una luz. A. Verde fija. B. Roja fija. C. Verde intermitente. D. Amarilla intermitente. B. Roja fija. Para conducir de forma defensiva, debes: A. Mantener una mano en el volante. B. Utilizar el vehículo que va delante como único punto de atención. C. Evitar mirar la carretera por delante. D. Mantener los ojos en movimiento. D. Mantener los ojos en movimiento. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico,
pero con muy poco espacio libre. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. ¿Qué indican las luces rojas intermitentes en un autobús escolar? A. El tráfico que se aproxima desde cualquier dirección puede avanzar. B. Debe rebasar el autobús escolar. C. El autobús está detenido para subir o bajar pasajeros. D. El autobús está a punto de detenerse. C. El autobús está detenido para subir o bajar pasajeros. Los conductores pueden adelantar a otro vehículo si la línea que separa dos carriles es una línea A. Blanca discontinua. B. Amarilla continua. C. Blanca continua. D. Amarilla doble continua. A. Blanca discontinua.